Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar la siguiente media hora. El día de hoy vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo en la frontera entre México y Estados Unidos, principalmente por la cantidad de personas que de Centroamérica han ido caminando en caravana con sus hijos, a veces a cuestas, para buscar refugio, asilo en el país norteamericano de los Estados Unidos. Vamos a profundizar en este tema luego de esta pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y el día de hoy nos acompaña Francisco Tudela, internacionalista, entre otras cosas más, porque vamos a hablar de un tema particular que no se ha estado tratando mucho en el ámbito internacional, y es que, claro, estamos en plena pandemia, ¿cierto?, con una gran cantidad de desafíos, pero está ocurriendo algo muy particular en la frontera de Estados Unidos con México y lo que está haciendo en estos momentos el gobierno de Joe Biden. Para justamente hablar de esto se encuentra con nosotros el señor Tudela. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos momentos en la frontera entre México y Estados Unidos con el gobierno de Joe Biden? Bueno, como dicen los franceses, mientras más cambian las cosas, más igual permanece. Lo que está sucediendo es que el cambio de gobierno ha generado una gran expectativa migratoria hacia los Estados Unidos, sobre todo en América Central, no en México, curiosamente. El grueso de esa migración es centroamericana, porque América Central tiene problemas muy complejos de pobreza, en algunos países como El Salvador, de enorme sobrepoblación y pocos recursos, y entonces hay un impulso migratorio, digamos, para irse. Claro. Y entonces cruzan México y llegan masivamente ahora a la frontera norteamericana y cruzan por los pasos que quedan, porque en realidad el muro comenzó con Bush padre en 1991-90 y ha continuado construyéndose. O sea, Trump no es el inventor del famoso muro, y se calcula que 1/3 de la frontera sur de los Estados Unidos, pero hay espacios por los cuales estos migrantes se cuelan y buscan ellos mismos a la patrulla fronteriza americana para ser capturados y poder solicitar el estatus de refugiados. Pero esto genera un problema horroroso, porque hay una resolución de la Corte Suprema de los Estados Unidos que establece que para solicitar el estatus de refugiado, uno no puede haber cruzado un tercer país para llegar a los Estados Unidos. Ah, claro. Y entonces ahí hay un problema legal que, si el gobierno demócrata quiere cumplir sus promesas de ablandar la migración, pues tiene que convencer a la Corte Suprema, cosa altamente improbable por su composición republicana, que modifique esta directiva dada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Porque evidentemente todos estos migrantes centroamericanos, para llegar a la valla, tienen que pasar por México, pues. Tienen que pasar por México, o además de otros países, de acuerdo. O sea, digamos, última instancia México, por lo menos, ¿no? Última instancia México. Y entonces caen dentro de este úcase legal, y de los que no pasan por terceros países, de los que se las arreglan, digamos, para tomar un avión a Ciudad de México, esperar 3 meses y de ahí ir a la frontera, esos también tienen un problema de procesamiento de las solicitudes, y en este momento las solicitudes de refugiados suman 1 millón. ¿Cuál es más o menos porque si mal no recuerdo, Estados Unidos es, independientemente de lo que se diga, el país que más inmigrantes recibe del mundo en general, año a año? Sí, no tengo la cifra exacta, pero es enorme, porque no solo recibe migrantes por la frontera sur,
recibe por todos lados. migrantes por todos lados y de todas partes del mundo. Además, el mismo gobierno americano hace estos concursos de visas para Claro. recibir una cuota de migrantes anuales. Serán pues 3 millones tranquilamente, 2,5 millones, 3 millones de migrantes que entran a los Estados Unidos o que están por entrar cada año, ¿no? Ahora, y justamente en esta situación, en este contexto, ¿de qué manera, digamos, porque la expectativa de llegar a Estados Unidos y que te reciban cambia básicamente por los discursos que venía teniendo, ¿cierto? O que tuvo en su momento durante la campaña Joe Biden y el gobierno demócrata en general. Y es como se dice hoy en día, que es en el fondo un término desde mi punto de vista muy inexacto, una percepción. Entonces el cambio de gobierno dentro del nuevo lenguaje que se usa hoy en día produce un cambio de percepción. En realidad no produce un cambio de percepción. Una promesa de campaña de Joe Biden era cambiar el régimen migratorio. Claro. Y era admitir, no separar las familias, reunir a los niños con los padres, pero eso no se puede cumplir. Y no se puede cumplir por la estructura legal que tiene muchísimos años, tiene décadas. Entonces la estructura legal no facilita las cosas, las promesas no pueden cumplirse y lo que ha sucedido en la frontera es un desborde de migrantes. Esto es, hay masas de migrantes, la policía de migraciones, la patrulla fronteriza, no puede procesarlos y han solicitado voluntarios para aumentar la fuerza y poder procesarlos, pero aún así están frente a un tsunami de migrantes causado por las promesas de la campaña. Lo que muestra que en ese aspecto las promesas fueron, por decirlo menos, imprudentes. Claro, hasta tal vez podría, en el mejor de los casos, pecaron de sobreoptimismo en el tiempo para lograr las cosas. Han generado una crisis inmanejable que a su vez produce en medio de una pandemia, además. En medio de la pandemia un enorme sufrimiento en estos miles de migrantes que a pesar de las promesas de campaña de Joe Biden, pues tienen que ser contenidos en la frontera por el gobierno de Joe Biden. No, ahora, esa es la ley. Pero, por ejemplo, una de las imágenes, más que otra cosa, extremadamente duras y a las que hacía mención, era esta situación en la que había niños separados de los padres y, digamos, por decir de alguna forma, espacios diferenciados, controlados, por no decir jaulas, ¿cierto? Casi cuasi jaulas a veces. ¿De qué manera está haciendo este proceso mismo el gobierno de Joe Biden? Bueno, ahí es una peculiaridad de la legislación norteamericana que nosotros no tenemos, que es que la noción norteamericana de protección del niño implica muchas veces retirar al niño del control de los padres. Y entonces las condiciones migratorias, a veces los niños que llegan, uno de sus padres ha muerto o no ubican a los padres y entonces el Estado americano se hace cargo de estos niños. No es que son arrancados de sus padres cruelmente, no hay tal cosa. Luego los padres que están en México, que están en San Salvador, saben que sus hijos están ahí, entonces piden la reunificación. También es un truco de los coyotes, esto es de los traficantes de personas que llevan a los niños para después forzar la reunificación familiar. Pero volviendo al tema de la legislación americana y los niños, esto se aplica también dentro de los Estados Unidos. Cuando en una familia hay maltrato infantil, claro, llegan las autoridades y se llevan a los niños y se las entregan a padres encargados, llamados foster parents. Eso para nosotros, los latinoamericanos, nos parece absolutamente inhumano que alguien venga
a la casa y se lleve a los niños y los entregue a otra familia. Sin embargo, esa es la ley en los Estados Unidos. Claro, digamos, al fin y al cabo el Estado se vuelve el pater familias último, digamos, ¿no? Así es, el Estado asume la responsabilidad de la protección del niño. Por desgracia, psicológicamente, claro, el efecto es en el plano psicológico, el niño enviado a otro hogar también pues sufre una serie de perturbaciones psicológicas. De acuerdo. Porque Sí. naturalmente tiene padres que no son sus padres, son gente nueva, los cuales tienen que adaptarse. Muchas veces estos padres sienten que están cumpliendo un deber, pero no hay una relación de afecto hacia los niños. De acuerdo. En fin, hay toda una lista de problemas con el sistema americano de protección al menor. Ahora, para regresar al tema de inmigración, y además creo que hay espacio para ver el sistema, además también justamente de foster parent, ¿no? de los Estados Unidos, que es un sistema imperfecto dentro de todo. Pero regresando al tema de inmigración, y antes de irnos a la pausa, la pregunta que queda en el aire entonces es, ¿cuál es el rol de Kamala Harris, la vicepresidente de Joe Biden, en toda esta situación, ¿cierto? Hay un bloque muy fuerte, progresista, dentro del Partido Demócrata, y parece ser, de lo que nos está contando usted, señor Tudela, que no hay solución visible, por lo menos no hay solución en el corto plazo, ¿no? ¿Cuál sería entonces la estrategia a largo plazo? Pero eso voy a cortarlo para verlo después de una pausa. Bueno, estamos de vuelta y seguimos hablando de la situación que está ocurriendo actualmente en la frontera entre México y Estados Unidos y, digamos, la imposibilidad, al menos en el corto plazo, del gobierno de Joe Biden de cumplir con la promesa de cambiar drásticamente, digamos, la política migratoria de tal manera que pueda ingresar una cantidad de gente que se encuentra en estos momentos, como 1 millón de personas, tratando de ingresar activamente a los Estados Unidos porque huyen de situaciones, la verdad, bastante deplorables. Pero bueno, justamente en estos momentos, y antes de irnos a la pausa, dejamos la pregunta de, digamos, ¿cuál es el rol de Kamala Harris en esta situación? La vicepresidente que ha sido y es una vicepresidente muy vocal en este gobierno, cuando más bien a veces Joe Biden no lo es tanto, ¿no? No, Joe Biden ha sido, digamos, más discreto en este asunto. Ella ha sido muy expresiva, vocal, dicen los americanos, respecto a la crítica del muro y las políticas migratorias de Trump, tal vez sin darse cuenta que el problema no era la crítica a Trump, sino que el problema era la estructura de la legislación migratoria norteamericana y las resoluciones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que son definitivas. Y entonces existe, por ejemplo, el tema de no cruzar terceros países antes de llegar a la frontera americana, sino que para poder solicitar el asilo o el estatus de refugiado, que es diferente, entonces hay que haber llegado directamente a la frontera americana y no haber cruzado una serie de países. Naturalmente, esa resolución de la Corte Suprema está diseñada para el caso específico de la frontera sur. Pero también hay la ley de migración norteamericana, ¿no? Uh-huh. Y eso implica cambios legislativos en el Congreso y implica también consensos bipartisanos. Ahora, sí. Todo depende del tipo de norma y del tipo de mayoría que se requiere para aprobarla. Pero queda el problema, que es insalvable, de las disposiciones de la Corte Suprema para aceptar un recurso de refugio. Ahora, y justamente, digamos, ¿hay algo sobre lo cual el gobierno puede tener injerencia? Porque además hemos visto, y si mal no recuerdo además, Donald Trump y Obama también antes de Donald Trump tuvieron en su momento, por lo menos inicialmente, cada uno una buena mayoría, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta o Senado o Congreso, y no se logró hacer probablemente distintos tipos de reforma migratoria. Obama tuvo que recurrir a las deportaciones masivas. Sí.
De hecho, recuerdo que es uno de los que más ha deportado, ¿no? Uno de los presidentes Correcto. que más gente ha deportado en la historia. Entonces, digamos que este tema surge en las campañas electorales porque es un tema muy emocional. Y hay muchísimos migrantes que sí han sido admitidos a los Estados Unidos. Algunos de ellos son muy hostiles a la migración ilegal, porque ven una competencia desleal respecto al estatus que ellos han logrado en la sociedad americana al ser admitidos. Hay otros que se conmueven, pero este tema se levanta cada 5 años y luego se olvida, o cada 4 años, y luego se olvida por los 3 años siguientes hasta que de nuevo hay para una la campaña electoral, claro. Se levanta la espuma, pero en realidad ese millón de personas en las fronteras es terrible, van a tener que vivir ahí mucho tiempo, algunos lograrán ser procesados y entrar a los Estados Unidos, pero los más no. Ahora, tomando en cuenta, digamos que digamos, lo que más me sorprende hoy en día, digamos, es si pienso en lo que ocurrió con, digamos, cuando hubo los que migraron de Siria, ¿cierto? Salieron volando de Siria, que cruzaron básicamente hasta Europa, algunos en caravana, de una forma, la verdad, increíble. Y, digamos, ahí no existía este precedente, ¿cierto?, de las Cortes Supremas. Países como Alemania, Bélgica y demás fueron aceptando a los refugiados. Ahora, en el caso de Estados Unidos, no, esta decisión de la Corte Suprema, de alguna forma, es tal vez anacrónica. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? O tal vez tiene un sentido muy, muy profundo que a lo mejor no se está viendo. Tiene un sentido muy, muy profundo que no se está viendo. El mundo, digamos que son 7.000 millones de personas, y esto se ha estudiado. De esos 7.000 millones de personas, 1.000 millones viven en sociedades absolutamente desarrolladas, digamos en los Estados Unidos, el Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda, en fin, en unos cuantos países. 5.000 millones quieren migrar. Se han hecho encuestas, se han hecho trabajos de investigación sobre esto. Y 1.000 millones, o sea, así como hay 1.000 millones que viven en las sociedades desarrolladas, hay 1.000 millones que no quieren abandonar sus sociedades tradicionales en el tercer mundo. Por ejemplo, tribus amazónicas, tribus africanas, algunas sociedades en el Islam, coptos en Etiopía, etc. No quieren alterar su manera tradicional de vida, y eso se estima también en el orden de los 1.000 millones de personas. O sea, no quieren migrar, no quieren irse. Pero la realidad del mundo es que hay 5.000 millones de personas que quieren ir, si tuvieran la oportunidad, si tuvieran la posibilidad, que quieren ir a vivir donde viven los 1.000 que están en los países desarrollados. Los Estados Unidos tienen cerca de 315 millones de habitantes. Y entonces, claro, si no tienen medidas migratorias, si no tienen filtros, lo que van a tener es una marea incontrolable de gente a la cual simplemente no van a poder alimentar. La verdad es que la mayor parte de la humanidad, digamos el 60% de la humanidad, quiere irse a vivir a los Estados Unidos. Y esa es la razón profunda de esta legislación. O sea, simplemente el flujo migratorio, de no existir esta legislación, sería inmanejable. Si nosotros, que estamos en el Perú y que somos 31 millones, grosso modo, nos vemos de repente confrontados con una migración venezolana que ya debe haber llegado al 1 millón de personas en el Perú, y vemos las quejas de ciertos sectores respecto a esta migración, imaginemos si no hubiesen filtros. ¿Cuál sería la situación del Perú? En la situación económica catastrófica en la cual estamos, en el cual, según el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos
decrecido, o sea, nuestro PBI del año pasado ha sido de menos 11.1%. Dicen algunos economistas, a los cuales yo respeto, pero en privado, que en realidad es de menos 15%. Cuando el Banco Mundial dice que el Perú va a crecer 8% y el MEF dice que va a crecer 10%, va a crecer 6%. Ese 10% parte de la base de menos 12%. Claro. O sea que crecidos esos 8 puntos, seguimos bajo de la línea del cero. Ahora, imaginemos que no tuviésemos controles de fronteras. ¿Cómo alimentamos a un flujo indetenible de migrantes? Bueno, creo que lo hemos hecho, ¿no? Cuando ingresaron aproximadamente... Lo hemos hecho porque teníamos fronteras, porque teníamos controles migratorios, porque registrábamos a quienes cruzaban nuestras fronteras y sabíamos quiénes eran y dónde iban. Sí, de acuerdo. Pero entonces, claro, el tema utópico es que la gente debería poder moverse libremente, sin fronteras alrededor del mundo, ahí donde hubiesen mayores oportunidades. Esa es la utopía. Uh-huh. La realidad es que en esos sitios donde hay muchas oportunidades, viven cientos de millones de personas que son las que tendrían que subsidiar a las masas de migrantes que llegarían si no hubieran barreras. Uh-huh. O sea, como dicen los americanos, no hay lonche gratis. De acuerdo. No free lunch. O sea, alguien paga la cuenta. Sí, eso es cierto. Siempre alguien va a pagar la cuenta. Entonces eso hace que cambiar la legislación migratoria, y no me refiero solo a los Estados Unidos, sino me refiero a América Latina, me refiero a Europa, me refiero a cualquier país del mundo. Cambiar la legislación migratoria es una de las operaciones jurídicas más difíciles que hay. Sí, de acuerdo, además de acuerdo que no es tan fácil como ver simplemente números, ¿no? Al fin y al cabo, no es que pueda ingresar porque va a haber choques culturales y demás. Choques culturales, y luego las oportunidades no son abstractas. Las oportunidades están en lugares donde ya hay gente. De acuerdo. Y ese es el tema difícil de manejar. Se suma al choque cultural, se suma el choque de la competencia, ¿no? Sí, eso es absolutamente cierto. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo para seguir hablando de esto. Creo que es algo, además de inmigración, podríamos hablar en general, porque justamente yo recuerdo, y con esto voy a dejar tal vez una idea en el aire para todos, de un paper, un artículo de un economista Clemens en el 2011, que decía que si hubiera, en el caso de las fronteras abiertas absolutas en el mundo, se duplicaría el PBI mundial de aproximadamente 67% a como 150%. O sea, solamente de abrir el flujo se duplicaría la riqueza en todo el mundo. Pero lo dejo ahí. Pero tengo la sospecha que vastas áreas del globo terrestre quedarían despobladas. Bueno, se reajustaría, ¿no? Oferta y demanda sería lo que se movería ahí. Se reajustaría en 100 años, en 200 años. Pero la eliminación de las fronteras en términos inmediatos. Digamos que hoy se produce la utopía y todos los gobiernos del mundo deciden suprimir las fronteras. ¿Qué pasa en los próximos 6 meses? ¿Dónde va la gente? No sé. No tengo idea. Irían a donde es más atractivo. Me imagino que sí. Se irían todos a los Estados Unidos. Probablemente. Y los que se quedan en Perú van a tener más. Habrían 1.000 millones en la frontera de los Estados Unidos. De acuerdo. De acuerdo. Es para una película de ciencia ficción. Sí, de todas maneras para una película de ciencia ficción puede ser. Pero bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Creo que además hay mucho que ver y por favor, completamente invitado para seguir hablando de lo que está ocurriendo, no solo en la frontera con México y Estados Unidos, sino en general lo que está pasando en el panorama mundial. Muchísimas gracias, señor Tudela. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, volvemos con las conclusiones.
Bueno, estamos de vuelta aquí con la reflexión final del programa de hoy. Como han visto, lo que se está haciendo en estos momentos, la política que se ha prometido de alguna manera cambiar en los Estados Unidos para recibir a más personas, una política migratoria, no puede ser cambiada de una forma tan sencilla. Aparentemente esto reside en una decisión de la Corte Suprema que no puede ser cambiada de un momento a otro. Esto significa que en el corto plazo, al menos, no hay una opción, no hay una alternativa que pueda ayudar a todas estas personas, 1 millón de personas aproximadamente, que han, luego de las promesas de campaña del Partido Demócrata y del presidente Joe Biden en específico y Kamala Harris, su vicepresidente, han ido a Estados Unidos con la esperanza de ser acogidos. Eso no ha cambiado al día de hoy y es poco probable que vaya a cambiar en el corto plazo, lo que se agrava además con la pandemia y los hacinamientos que muchas veces se ven en las noticias. Pero bueno, con eso terminamos el día de hoy. No se olvide de vernos en YouTube. Puede enterarse de todo lo que ha pasado el día de hoy. Si se ha perdido la primera parte o la segunda parte, puede buscarnos en Contexto, lo pone en el buscador y ahí va a encontrar no solo este programa, sino absolutamente todos los que hemos puesto hasta este momento. Deportes, si le interesa eso. También podemos ver de geopolítica, podemos también hablar de economía, pensiones, salud. De salud tenemos un montón. Hay una gran cantidad de temas, una gran cantidad de expertos a los que siempre agradecemos y sobre todo a ustedes. Muchísimas gracias, nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.